Hola mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenido por primera vez al canal de noticias preciso e imparcial más esperado del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Agregada a la biblioteca de Netflix el 14 de febrero, Leave It to the Wind se convirtió rápidamente en un gran éxito. A pesar de que la película ha sido vista tantas veces y tiene una trama familiar y predecible, al público le gustó tanto que quiso verla una y otra vez. Pero ¿por qué nosotros, como espectadores, estamos tan entusiasmados con esta película? Analicemos la película juntos. Estrenada en Netflix el 14 de febrero, Leave It to the Wind ganó rápidamente una gran cantidad de espectadores. Además de la magnífica armonía de Handersell y Bararduk que mantiene al público pegado a la pantalla, también tiene un efecto que hace que uno extrañe el verano. Examinemos juntos Déjalo en manos del viento, que es una historia familiar pero que aún tiene un efecto conmovedor. Lo hemos dicho antes, pero no podemos evitar decirlo una vez más, la armonía entre Handersell y Bararduk es realmente buena. Los dos se complementan muy bien y nunca dudan en forzarse mutuamente. Especialmente la belleza de Handersell. Sabemos que todos los que la vieron se enamoraron de esta belleza. Aunque su talento actoral es a menudo objeto de debate, Ercel no parece tener ningún defecto evidente en esta película. Su físico, cabello y belleza facial complementan tanto sus elecciones de vestimenta en la película que crean un efecto verdaderamente llamativo. Ahora vayamos a la trama de la película. Sí, tiene una estructura muy predecible y esperada, pero estrenar esta película en el duro frío del invierno fue quizás una de las mejores decisiones. La película, que también revela la magnífica belleza de Thesme, crea un efecto conmovedor al tiempo que te hace extrañar el verano y el amor de verano. Al principio hay pequeños conflictos, luego los personajes se desarrollan con la intervención del amor, la separación y finalmente el reencuentro, y así da fácilmente lo que quiere dar. Si viste la película con atención, debes haber visto que el mundo interior de Asl se reflejó en su ropa durante el desarrollo de su personaje. Vemos a Asl, quien está inmersa en su vida laboral, infeliz y monótona, vistiendo siempre solo de negro. Pero cuando el Egeo comienza a entrar en su vida y empieza a amar Thesme, entonces los colores también toman su lugar en su vida. Nos pareció que la película era más que suficiente para la segunda que vendría. Estimadas autoridades, si nos escucháis, no podemos dejar de deciros que esperamos otra película de este equipo. Leave It to the Wind sopla como una tormenta en Netflix. Aquí están los detalles de la película que fascinó a la audiencia. Estrenada en Netflix el 14 de febrero, Leave It to the Wind se convirtió rápidamente en un gran éxito entre las películas románticas y se hizo un nombre. La película, protagonizada por Handersell y Bararduk, atrajo la atención tanto por la armonía del reparto como por la cálida atmósfera. La historia, ambientada en los encantadores paisajes de Thesme, se convirtió en un escape para los espectadores que anhelaban el amor y el verano. La película, que está subiendo rápidamente en las listas de seguimiento de Netflix, logró dejar una profunda impresión en la audiencia a pesar de tener una historia romántica clásica. Esta producción, que los espectadores querían ver una y otra vez, destacó por sus imágenes que atrajeron a la audiencia y su narrativa sincera. Entonces, ¿por qué es tan popular Leave It to the Wind? ¿Qué hizo que la película fuera diferente de otras películas románticas? La magnífica armonía de Handersell y Bararduk. En primer lugar, uno de los factores más importantes que llamó la atención de la audiencia fue la química en pantalla entre Handersell y Bararduk. La energía y la química del dúo cautivaron a los espectadores de la película. Aunque nunca habían trabajado juntos en un proyecto antes, ofrecieron una actuación natural como si hubieran estado trabajando juntos durante años. El público apreció especialmente el éxito de Handersell al reflejar los cambios emocionales del personaje Asl en la pantalla. Aunque las habilidades de actuación de Ercel han sido criticadas de vez en cuando, se dice que dio una actuación muy exitosa en esta película. Visualidad y atmósfera fascinante de Thesme. Uno de los factores más importantes del éxito de la película fue, sin duda, la belleza natural de Thesme. Las playas, calles estrechas y escenarios calurosos bajo el sol donde se desarrolló el rodaje ofrecieron al público un verdadero sueño de verano. La película, que atrajo al público durante los meses de invierno, hizo que el público extrañara el verano y el mar. La paleta de colores de la película y el uso de la iluminación también estuvieron entre los elementos notables. Resaltar la magnífica naturaleza de Thesme contribuyó en gran medida a la atmósfera de la película.
El desarrollo del personaje reflejado a través del vestuario. En la película no solo se utilizaron diálogos sino también vestuario para transmitir el estado de ánimo de los personajes. Aunque el personaje de Asl vestía colores más oscuros al comienzo de la película, la paleta de colores de su ropa comenzó a cambiar cuando ella entró en su vida. Este pequeño pero efectivo detalle fue uno de los elementos de la película que atrajo a la audiencia estructura clásica pero cálida del escenario. La trama de la película es bastante familiar, dos personajes que inicialmente no se llevan bien, con el tiempo se enamoran y se reencuentran después de algunos obstáculos. Sin embargo, Leave It to the Wind logró hacer que este escenario cliché fuera entretenido sin aburrir a la audiencia al presentarlo con sus propios toques únicos. El ritmo de la película fue suave sin ninguna prolongación innecesaria. La cantidad moderada de emociones, especialmente en las escenas románticas, facilitó que el público estableciera una conexión emocional. Hablando de la belleza y el estilo de Handercel. Después del estreno de la película, uno de los temas más comentados en las redes sociales fue la belleza de Handercel. El maquillaje natural de la actriz, su elección de ropa y su estado de ánimo enérgico sorprendieron a la audiencia. La sorprendente aparición de Ercel en cada escena hizo que la película fuera estéticamente fuerte. El carisma y el atractivo del personaje de Bararduk. El personaje de Eyü, interpretado por Bararduk, también se ganó el aprecio del público. Experimentado en el género de la comedia romántica, Arduk impresionó con su actuación relajada y natural en esta película. Las actitudes aventureras, de espíritu libre y amorosas de ella agregaron significado a la vida de Asli y atrajeron la atención de la audiencia. Los aspectos ingenuos pero atractivos del personaje reflejaron con éxito las características buscadas en las películas románticas. Habrá una segunda película. Tan pronto como terminó la película, uno de los temas más comentados en las redes sociales fue la secuela. Leave It to the Wind dejó tal impacto en los espectadores que muchos quieren que la historia de Asli continúe. Si los productores escuchan esta demanda, podremos ver a Handercel y Bararduk juntos una vez más. Especialmente después de la última escena, los espectadores comenzaron a idear muchas teorías sobre cómo podría continuar la historia. Algunos fanáticos piensan que debería haber una secuela sobre el proceso de matrimonio de los personajes. Ecos de la película en las redes sociales. Tras el estreno de la película, los comentarios en las redes sociales explotaron. En Twitter, Instagram y TikTok, los espectadores compartieron miles de publicaciones sobre la película. Especialmente las escenas de Handercel y Bararduk atrajeron gran atención. Las publicaciones con el hashtag Déjalo al viento en Instagram recibieron millones de interacciones. Los usuarios compartieron sus escenas favoritas y dijeron que vieron la película una y otra vez. Netflix sigue creciendo. El hecho de que la película mantenga su lugar en la lista de las más vistas en Netflix Turquía es una prueba más de su éxito. El hecho de que la producción atrajera la atención del público internacional demostró que Leave It to the Wind tiene el potencial de convertirse en un éxito mundial. El intenso interés que despertó la película, especialmente entre el público de América Latina y Medio Oriente, fortaleció las posibilidades de la producción de expandirse al exterior. Conclusión: Déjalo ir al viento dejó una huella duradera entre las películas románticas. En conclusión, a pesar de contar una historia de amor clásica, Let It Go to the Wind logró ganarse el corazón de la audiencia con sus acertadas actuaciones, su magnífica atmósfera y su cálida narrativa. La película, de la que todavía se habla en las redes sociales, ofreció una experiencia inolvidable para los amantes de las películas románticas. Si los productores escuchan las demandas de la audiencia, no estará lejos la posibilidad de volver a ver a Handercel y Bararduk juntos. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos, deja tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, adiós. Te amamos.